Bien, vamos a pasar al siguiente autor, que es Hans Kelsen. Hans Kelsen es uno de los autores pues, más estudiados y en ocasiones hasta reverenciado, ¿no? por el sector por el sector estudioso del derecho, ¿no? Algunos hasta le dicen San Kelsen, ¿no? Eh, Porque Kelsen, bueno, estableció muchas de las pautas básicas fundamentales, no solo del derecho, sino también de la Constitución, ¿no? Y este autor hace referencia al derecho desde un punto de vista puro, de aquí su teoría pura del derecho, ¿no? Que es también su libro que escribió acerca de la teoría pura del derecho, que también es la teoría, ¿no? Que lleva este mismo nombre, y hace referencia a, él trata de describir, de definir, ¿no? Lo que es el derecho, pero desde un punto de vista puro, sin injerencia de otros aspectos sociológicos, ni filosóficos, ni históricos, ni económicos, no, nada de eso. Para Kelsen no es importante nada de eso, sino solamente el punto de vista puro, ¿no? Esto tiene desde luego ciertos matices y tiene desde luego ciertos inconvenientes, ¿no? A la hora de definir el derecho y a la hora de definir cualquier institución de carácter jurídico. Y bueno, Hans Kelsen habla de un orden jurídico, también menciona una perspectiva jerárquica. Aquí tenemos una imagen de la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Que en realidad Kelsen, en ninguna parte de su libro, de su teoría pura del derecho, en ninguna parte habla de pirámide. En ninguna parte menciona, ni siquiera utiliza el vocablo pirámide, ¿no? Él más bien habla de una construcción escalonada de las normas. Y dice que la norma, cuando habla de la norma, se pregunta cuál es su fundamento de validez de la norma, ¿no? ¿Por qué vale la norma? Pues, tenemos una norma y Kelsen se pregunta, ¿qué le da la validez a esa norma? ¿Por qué vale esa norma? ¿Por qué obedecemos a esa norma? ¿Cuál es el fundamento de la validez de esa norma, ¿no? Y Kelsen dice que el hecho, aquí vemos cómo hay un contraste, ¿no? Con otros autores, ¿no? Con un par de autores que ya vimos hace unos momentos, dice que el hecho no es el fundamento de validez de una norma. Ese no es el fundamento de validez. El fundamento de validez de una norma es una norma superior, ¿no? Que le da, que le da vida o que le da, o que crea o que permite la creación de una norma inferior. Y en ese acto de permitir esa creación de esa norma inferior, va la validez de esa norma inferior, ¿no? Entonces, cómo podemos saber cuál es la validez de una norma? Recurriendo a su norma superior para ver si esa norma superior proporcionó las atribuciones y las atribuciones y las funciones al órgano que creó la norma inferior. Y de ahí surge la validez, ¿no? Esto es un aspecto importante, sobre todo en el aspecto jurídico y en el aspecto constitucional, como lo vamos a ver ahorita en unos momentos, ¿no? Entonces, dice Kelsen, el hecho no es el fundamento de validez de una norma, porque el fundamento de validez de una norma solo puede encontrarse en la validez de otra norma. ¿Qué le da la validez a una norma? Otra norma, ¿no? Y entonces nosotros vamos a empezar a subir en esas escaleras, en esa jerarquía escalonada, que no pirámide, ya dijimos, vamos a empezar a subir a esos escalones, ¿no? ¿Qué le da validez a una norma? Otra norma. ¿Y qué le da validez a esta norma? Pues otra. ¿Y qué le da validez a esta? Otra. Y así nos vamos, ¿no? Y así nos vamos hacia arriba en una sucesión continua de normas jurídicas que se dan validez, que se van dando validez la superior a la inferior, ¿no? Y entonces así llegamos al concepto de norma suprema de Kelsen, en donde esta norma suprema le da validez a una norma inferior, la cual a su vez le da validez a otra norma inferior, y así sucesivamente, ¿no? En una metafórica escalera, ¿no? ¿Por qué? Porque él habla así de un sistema jerárquico, de una jerarquía escalonada de normas, ¿no? Y entonces esto hace alusión más a una escalera que a una pirámide, ¿no? La norma suprema, dice Kelsen, es la norma última, que es una norma, aquí, esto es importante, porque entonces, bueno, si nosotros nos vamos hacia atrás en la validez o hacia arriba en la validez de esas normas, buscando el origen de la validez de las normas, si atendemos a esto, nunca llegaríamos, porque entonces tendríamos que tener una validez, tendríamos que tener una norma
válida para que le pudiera dar validez a las demás, pero necesitaremos tener una norma válida. Si no es válida la norma superior, no pueden ser válidas las normas inferiores. Entonces, si la norma superior no es válida, tenemos un problema. Pero si sí es válida, estamos bien. Pero ahora, ¿quién le da la validez a esa norma a la que llegamos? Podemos llegar al tope, ¿no? Llegamos al tope de las normas. ¿De dónde surge la validez de esta norma que está al tope, ¿no? Que es la norma última. Y entonces el mismo Hans Kelsen nos dice que la norma última es una norma presupuesta, es una norma fundante básica. Y en este carácter de presupuesta es una norma presupuesta, es una norma hipotética, ¿no? Es una norma hipotética fundamental. Y es hipotética porque esta norma no está en ninguna parte, solo es una norma cuya existencia es hipotética, nada más. Esta es la respuesta que da Kelsen básicamente a este problema, ¿no? De buscar la validez de la norma superior. Eh, También dice Kelsen que la constitución en sentido material es producida por la costumbre, ¿no? Porque habla de una constitución formal y una constitución material. La material dice es la producida por la costumbre. Surge directamente de la costumbre. Y la costumbre, el mismo Kelsen lo dice en su libro, la costumbre es la que crea la norma fundante básica presupuesta hipotética en ese sentido, lo dice así textualmente, norma fundante básica presupuesta, hipotética en ese sentido, ¿no? ¿Qué le da, de dónde surge esa norma fundante básica presupuesta hipotética? De la costumbre. Y esta norma hipotética fundamental es producida por la lógica jurídica, ¿no? Tenemos la costumbre, de la cual surge la norma básica presupuesta, y esta norma básica presupuesta está creada o diseñada por la lógica jurídica. Por eso de ahí su carácter hipotético, ¿no? Y entonces se produce un acto legislativo y hay posteriormente una construcción escalonada de las normas, como lo mencionábamos hace un rato.